Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentar el reto de este bloque. Integrantes del equipo son Luis Flores, Ricardo Camacho, Emily Lisset Mata, Sergio Fuentes, Sebastián Espinosa y un servidor Walpizar. El reto consistió en hacer un capacitor con dieléctrico. Comenzamos. Bueno, como introducción tenemos que este reto tiene como propósito ver y identificar que los sensores a base de capacitores son importantes para contabilizar y analizar sustancias, como por ejemplo la madera, también los aceites, los cristales, que son materiales no conductores. Esta medición a nivel capacitiva se puede utilizar en diferentes ramas de la industria, como lo son la farmacéutica, la automovilística, la de embalaje, la de impresión, y más que nada se utiliza para tener el control de materiales que se miden y se compran a granel. Esto usando el principio de la altura con respecto a la capacitancia que tienen los capacitores, y teniendo que mientras menos espacio haya entre las placas, pues más exacta va a ser la medición. Ahora yo les voy a hablar acerca del marco teórico. Comenzaremos con los capacitores. ¿Qué es un capacitor? Bueno, un capacitor es un dispositivo el cual es capaz de almacenar la energía eléctrica creada por dos cargas separadas por un aislante o un dieléctrico, las cuales producen una diferencia potencial entre ellas, y que al llegar a su punto de carga máxima, liberan rápidamente la energía almacenada. Los capacitores, además, crean un campo eléctrico uniforme entre sus conductores cargados, por ejemplo, las placas paralelas. Entendemos que el capacitor es cargado por las acumulaciones de la carga en una de sus placas, la cual no se puede transferir a la otra al estar separadas por una distancia y un material no conductor. La capacitancia se puede calcular con la siguiente ecuación mostrada en pantalla, donde tenemos que la capacitancia es igual al cociente de la carga entre la diferencia de potencial. Las unidades de la capacitancia son los coulombs entre voltios, o también llamados los faradios. La cantidad de energía que puede almacenar un capacitor está relacionada directamente a la geometría y distribución del mismo, por lo que un mejor acomodo o distribución del material será mucho más importante que el material y la conductividad del que esté construido. Les hablaré sobre el capacitor que se construyó en este reto, el cual es el cilíndrico o coaxial. Este tipo de capacitor consiste en dos placas cilíndricas de radio R y R mayúscula, donde R mayúscula es el radio mayor, y una longitud L, de las cuales una se encuentra dentro de la otra. Generalmente se usa este tipo de capacitor como cables, que son los cables coaxiales, y es común que se use un dieléctrico entre ellos para separarlos. Para calcular la capacitancia se utiliza la siguiente ecuación presentada en pantalla, donde la capacitancia es igual al cociente de 2 que multiplica pi, que multiplica epsilon, que epsilon es la permitividad, que multiplica la longitud, sobre el logaritmo natural del cociente del radio mayor sobre el radio menor. Ahora les hablaré un poco acerca del dieléctrico. En la práctica, muchos de los capacitores tienen un material sólido no conductor entre sus placas conductoras. A este material se denomina el dieléctrico. En la industria de los capacitores se utilizan películas de parafina, de polímeros o de óxidos no conductores. El separar las placas metálicas con un dieléctrico tiene varias funciones. Entre ellas está el dar soporte mecánico al sistema, es decir, mantiene las placas separadas o se aíslan eléctricamente las placas. La segunda es que puede soportar diferencias de potenciales mayores al aire, sin que se llegue a romper, o sea, sin que se ionice el material y haya conducción entre las placas. Y el tercero es que la capacitancia aumenta cuando se introduce un dieléctrico entre las placas. La relación entre la capacitancia y el capacitor al introducir un dieléctrico C y cuando las placas se separan por el vacío, se le llama constante dieléctrica del material y se presenta de la siguiente manera, en la cual es la constante dieléctrica. También la permitividad del dieléctrico se puede expresar en términos de la permitividad del vacío, que es epsilon igual a K por epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad en el vacío. Y bueno, la permitividad es la capacidad de un dieléctrico de soportar campos eléctricos sin perder sus propiedades aislantes. Se denomina resistencia de aislamiento o rigidez dieléctrica. Esta es una medida de las propiedades aislantes de los materiales, la cual puede variar con la presencia o ausencia de gases, agua u otros materiales disueltos o precipitados en el material aislante. Ahora les hablaré un poco acerca de sensores de nivel. Debido a la relación directa que existe entre el aumento de la capacitancia y el dieléctrico usado, considerando condiciones de temperatura y presión controladas, es posible crear sensores que identifiquen el nivel de sustancia dieléctrica que se encuentra entre las placas.
Dependiendo de la capacitancia que indique el multímetro o cualquier otro instrumento de medición de capacitancia, se puede deducir a qué altura estará el líquido con respecto al condensador. Al utilizar un sensor de nivel de este tipo, es importante considerar que no podrá medir el nivel de sustancias conductoras, así como tomar en cuenta que la altura que se registra es solamente la que se encuentra dentro del capacitor, por lo que si se quiere medir la altura real, el capacitor tendrá que estar desde el fondo del contenedor de sustancia hasta su parte más alta. Ahora pasaremos con el objetivo. Bueno, nuestro objetivo es encontrar la relación que existe entre la capacitancia y la altura del dieléctrico que contiene entre sus placas. Nosotros, para la construcción y los materiales de nuestro capacitor, quisimos construir un contenedor cilíndrico el cual cumpla con la función de base para la placa externa del capacitor, que en nuestro caso fue una hielera pequeña cuyo radio es de 7 centímetros. Después, para la base de la placa de radio menor, se busca un objeto cilíndrico más pequeño. Para la construcción de esta parte se empleó una botella de cristal con radio igual a 4 centímetros. Los materiales ya mencionados no son las placas del capacitor, son la base, hasta que no se cubre con un material conductor. Nuestro material conductor fue papel aluminio y con ese se forraron las bases cilíndricas. Por último, tenemos el dieléctrico, el cual es una sustancia que se coloca entre las placas con el fin de aumentar la capacitancia. En la realización de nuestro capacitor decidimos utilizar glicerina, esto debido a su alta constante dieléctrica, la cual favorece mucho al aumento de las medidas que obtendremos. Y bueno, en la parte de aquí tenemos un esquema de nuestro capacitor. Y como mencionamos, la hielera es la parte del radio mayor que está conteniendo a la botella, mientras que la botella sirve de la placa de radio menor. Y tuvimos que ver que estuvieran bastante cerca para obtener una mayor capacitancia y que nuestro multímetro fuera capaz de tomar las medidas necesarias. Antes de medir con el multímetro es importante saber cuáles son los elementos de nuestro capacitor. Nuestro capacitor es un capacitor de geometría cilíndrica, por lo que tenemos aquí la placa de radio mayor y esta es la placa con un radio menor, la cual irá dentro de nuestra placa más grande. Cuando coloquemos las puntas del capacitor, una tendrá que estar tocando la placa de adentro y la otra tendría que tocar la placa por fuera. Cuando vamos a medir la capacitancia es indistinto qué punta pongamos dónde, ya que nuestro capacitor al no estar cargado no tiene una polaridad aún. Por lo que lo único que nos importa es que las puntas queden bien fijas para evitar errores de cálculo, por lo que colocamos una aquí y la otra aquí, por ejemplo, ya que al ser una placa completa da lo mismo donde la coloquemos. Esperamos un momento y nuestro multímetro nos marcará una medida. Ahora, para la parte del desarrollo, como ya mencionó Sergio en el marco teórico, sabemos que para un capacitor cilíndrico la capacitancia está dada por esa ecuación y hay que recordar que es el cociente de 2 por pi por la permitividad por la longitud entre el logaritmo natural de los dos radios. Y tomando en consideración a nuestro capacitor como dos capacitores conectados en paralelo, uno que da la capacitancia con aire y otro que la da para el dieléctrico, tenemos que se suman ya que están en paralelo, que fue una propiedad que aprendimos en clase, y sustituyendo, haciendo la matemática, sustituyendo C para cada uno y simplificando, ahí está la expresión, obtenemos esa expresión de allá, que no alcanzo a ver. El dieléctrico que decidimos utilizar es la glicerina. Como dijo Emily, sus moléculas son polares, unidas por puentes de hidrógeno. El hecho de que sean moléculas polares implica que es un dieléctrico polar. El valor para la constante dieléctrica de la glicerina a 20 grados Celsius y una atmósfera es de 42.5. Y ahora esta es la parte del modelo. Aquí tomamos 5 alturas que se tomó en metros: 0 metros, 0.016, 0.038, 0.043, 0.049 y 0.061, y se metieron estas alturas en esta ecuación de acá arriba que acabamos de obtener y se obtuvieron estos resultados. Ahora estos son resultados teóricos porque no se metieron en la ecuación. Ahora falta la parte práctica. Pero esa gráfica que se muestra allá abajo con el ajuste de mínimos cuadrados es la que se obtuvo, y en teoría con esa R igual a 1 es que nuestros datos son lineales completamente y se describen a la perfección por esa ecuación de ahí.
Bueno, cuando Es- tomamos las medidas con nuestro multímetro, obtuvimos los siguientes resultados y los anotamos en medida de nanofaradios. Después de esto, graficamos los puntos y obtuvimos la siguiente gráfica, la cual podemos observar que es muy parecida a la anterior, ya que es una recta, pues, casi perfecta. Para el análisis de resultados vamos a tomar en cuenta la ecuación número 3 que relaciona la capacitancia con la altura. En ella nos podemos dar cuenta que todas las variables son constantes, a excepción de la altura. Por lo tanto, podemos deducir que la capacitancia está en función de la altura y es directamente proporcional a esta, lo que da pauta a que experimentalmente obtuvimos los datos que esperábamos. Haciendo la regresión lineal de los datos, obtenemos la recta esperada y la relación que hay entre la altura y la capacitancia. Sin embargo, comparando los cálculos experimentalmente y teóricamente, nos damos cuenta que experimentalmente la capacitancia es mucho mayor y nos preguntamos por qué surgió este fenómeno. Y bueno, la primera hipótesis que pudimos formular era de que estábamos tal vez haciendo una mala medición de las alturas. Sin embargo, viendo la gráfica, pues si hubiéramos hecho esto, no nos hubiera salido la línea recta que pudimos ver. Por lo tanto, esta posibilidad quedó descartada. Otra razón podría ser que nosotros estamos tomando que la glicerina está a una temperatura de 20 grados Celsius y una atmósfera. Sin embargo, en estos días ha hecho mucho calor y la temperatura estaba a 28 grados aproximadamente. Y además de que pues, nos encontramos en la Ciudad de México y posiblemente la presión también es diferente. Analizando esto un poco más a fondo, podemos darnos cuenta que la variación en la temperatura pues no podría cambiar tanto la capacitancia. Por lo tanto, podemos llegar a este análisis de que la glicerina no es 100% pura y el capacitor está interactuando con un dieléctrico diferente al considerado o a más de ellos, como el cristal de la botella. Aunque, bueno, viendo las gráficas y los resultados obtenidos, podemos ver que sí nos dio la función lineal y que el experimento se llevó a cabo de una manera satisfactoria. Y bueno, en resumidas cuentas, podemos decir que lo que logramos concluir con todo este análisis sobre capacitores y dieléctricos es que efectivamente hay una relación directamente proporcional entre la altura que tiene un dieléctrico contenido en un capacitor y la capacitancia que éste va a dar. Es por esto que, bueno, viendo nuestros resultados y como comprobamos que son un poco diferentes a los teóricos, pues sabemos que hay dos opciones: que nuestro dieléctrico no fuera 100% puro o que no estuviéramos considerando otros factores de ese mismo dieléctrico u otros dieléctricos. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro experimento y obtener datos más precisos? Pues es muy fácil. Lo único que necesitamos es tener un control más seguro sobre la sustancia que estamos empleando, así como de las condiciones externas al experimento, como tener bien registrada la temperatura, saber bien a qué presión estamos. Como mencioné, comprobar que nuestro dieléctrico sea 100% puro y sea el único que esté interactuando con nuestro capacitor, ya que si hay pequeñas interferencias que no notamos, eso puede alterar muchísimo los resultados, disparándolos como lo vimos en nuestro caso. Así que, bueno, ya saben, si quieren tener un buen capacitor, cuiden bien su espacio de trabajo. Esto fue todo, entonces damos por concluido esta presentación y muchas gracias.